a Seres de Palabras. Encantado, muchas gracias por la invitación. ¿Te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Bueno, recuerdo, digamos, los primeros libros que leí por gusto, más que obligado por mis padres o en la escuela, fueron los cuentos de Edgar Allan Poe y Cosmos, el libro que estaba basado en la serie de televisión de Carl Sagan. Esas lecturas fueron voluntarias, no impuestas. Exactamente, y ahí fue el momento en el que yo ya quería leer esos libros y creo que han terminado siendo muy importantes en mi vida. ¿Cómo fue tu acercamiento al mundo de la literatura? No, mi padre era cirujano, pero siempre le fascinó el mundo de la literatura, siempre hubo libros en mi casa. Él era muy buen lector, nos contaba mucho de libros, así que de ahí viene originalmente. Y de esa juventud en la que estabas entrando al mundo de la literatura, ¿tenías temáticas que preferías o fuiste picando hasta encontrar un camino? Bueno, justo leí Cosmos y leí Edgar Allan Poe, y durante esa primera parte de mi adolescencia fueron muy importantes porque hicieron que me interesara particularmente, por un lado, el mundo de la ciencia, por el otro lado, las historias de terror o siniestras fueron muy importantes para mí en esos años. Un poco más adelante apareció la historia como otro de mis grandes pasiones, y creo que la combinación de esos temas fue lo que terminó rigiendo mi adolescencia. ¿Sos consciente del momento en el que decidiste ser escritor? Sí, muy claramente, porque digamos, ya en la preparatoria yo estaba pensando en estudiar historia o filosofía, y me topé en la escuela con otro estudiante, Eloy Urroz, nos hicimos muy amigos. Él ya escribía poesía. Él fue el que me impulsó a escribir mi primer cuento para enviarlo a un concurso que había en la escuela y que era muy famoso porque en su momento lo había ganado Carlos Fuentes. Entonces finalmente escribí ahí mi primer cuento, también Eloy escribió su primer cuento, lo enviamos al concurso en la escuela y yo terminé ganando el tercer lugar, Eloy ganó el quinto, y conocimos a Ignacio Padilla, que era estudiante en esta universidad, en esta escuela también, y ganó el primer lugar. Y desde entonces nos hicimos amigos y los tres pues somos escritores al día de hoy, y somos los tres escritores que formamos más adelante el grupo del Crack. Entonces pues me queda muy claro que fue ahí a los 16 años cuando realmente descubrí lo que la literatura podía ser para mí como escritor. ¿Cuál ha sido el proceso de publicación en tu caso? El momento en el que decidiste publicar, has ido escribiendo, has participado en concursos. Cuéntanos cómo ha sido esta trayectoria. Primero mandé algunos cuentos a concursos, finalmente luego un amigo crítico literario que ya murió, Luis Mario Schneider, aceptó publicar 4 cuentos que yo había escrito, 4 cuentos sobre músicos. Pero sobre todo la parte más importante, escribí una primera novela, la mandé a muchas editoriales, la rechazaron en todas, nunca se publicó. Pero escribí una segunda, volví a hacerlo y de inmediato 2 editoriales aceptaron publicarla. Finalmente escogí una que era en esa época mítica en México, Joaquín Mortiz, y así fue como se publicó mi primer libro. Y luego comenzaste un camino muy importante a raíz de eso. Pues digamos, ahí todavía no tanto. Publiqué esa primera novela a pesar del oscuro silencio en México, yo tenía 23 años. Publiqué algunos libros más en México, otras 2 novelas, La paz de los sepulcros y El temperamento melancólico. Y luego me fui a estudiar el doctorado a España, y ya en España, mientras estudiaba el doctorado, escribí En busca de Klingsor. Fue la novela que luego envié al premio Biblioteca Breve y terminó ganándolo, y que me cambió drásticamente la vida, y a partir de ahí pues ya ha sido todo mucho más fácil. Háblanos de tu proceso creativo, cómo funciona en vos. ¿Sos un escritor de mapa? ¿Sos un escritor de brújula? Como Hemingway, que comenzaba sin ningún tema y empezaba a escribir hasta que encontraba de lo que quería hablar. Exacto, pues con Eloy justo hemos hablado mucho de este tema. Él escribió incluso un libro sobre eso, sobre los escritores, como tú estás diciendo, de mapa, que hacen esquemas, cuadros, notas, planificado todo. planifican, y los escritores de brújula, que simplemente se sientan frente al papel o frente a la máquina de escribir, en su época, ahora frente a la computadora, y se lanzan. Eloy es de estos segundos y yo soy de los primeros. Me gusta muchísimo el proceso de planear una novela. A veces es incluso lo que más disfruto, ir haciendo
esquemas, ir imaginando cómo va a ser la estructura de la novela, cuáles van a ser los personajes, cuáles son sus historias, cómo se entremezclan, para luego ya empezar a escribir. Desde luego, del plano a lo que finalmente ocurre, hay una transformación muy drástica, pero casi siempre me gusta tener ese plano. ¿Te consume la producción literaria físicamente, emocionalmente? ¿Tienes obsesiones? Claro, es un proceso arduo, es un placer difícil, incluso a veces doloroso. La escritura, ¿no? Uno tarda mucho tiempo para escribir una novela, o sea, la entrega tiene que ser absoluta, por supuesto es cansado como trabajo. ¿Cuánto tardas en escribir una novela? Varía mucho. Yo sobre todo escribo novelas largas y cortas, que son dos géneros distintos en mi modo de ver, que me gustan mucho. No escribo ya cuentos, pero sí novelas a veces de 500 páginas o novelas que tienen en torno a 100. Entonces, desde luego, pues varía mucho el tiempo que uno invierte en escribir una novela larga o una corta. Las largas entre 2 y 5 años, las cortas normalmente en 1 año es el proceso de escritura.